La conferencia de introducción que quiero estar desarrollando por unos minutos, y lo primero que quiero hablar es ese encuentro que tú tienes con Dios, cómo te transforma. Hay gente en la Biblia, tenemos grandes relatos de gente que tuvo un encuentro con Dios, y después de haber tenido este encuentro con Dios, su vida cambió totalmente. Fueron transformados por la presencia de Dios y nunca más volvieron a ser igual. Entonces tu vida, quiero decirte algo, no será igual a partir del día de hoy. Hace algunos 3 años atrás, yo creo 3 años, llegó una hermana de un grupo de amistad a nuestra iglesia un día de oración, y con ella llevaba una visita. Esa visita traía una necesidad. Su madre era una mujer que estaba parapléjica, estaba en cama, no se podía levantar. Y cuando llegaron a la iglesia, la hermana me dice: quiero que vaya a orar por la mamá de esta señora a su casa, porque su mamá no se puede levantar, está parapléjica. Ok, le dije, ahorita terminando la oración vamos a orar por ella. Terminó la oración, despedimos a los hermanos, y cuando estaban esperándome en la parte de afuera de la iglesia para ir a orar por esta señora, el Señor me habla y me dice: tú no vas a ir a orar por ella, me dijo. Ora por las manos de su hija y ella va a orar por su madre. Entonces yo fui, agarré el aceite en el altar y le dije: extienda sus manos. Le dije: yo no voy a ir a orar por su madre, usted va a orar por ella. Entonces ella se quedó así como espantada. Ponga sus manos al frente, le dije, y puso sus manos, oré por ella y le dije: en tus manos llevas el milagro. Cuando llegues con tu madre, la vas a tomar de los pies y le vas a decir: en el nombre de Jesucristo recibe tu milagro. Pasaron los meses, y un día estábamos, aquí está mi hija hoy presente, Emily. Llegó un negocio de comida rápida a Mazatlán. Bueno, como no hay teléfonos abiertos, voy a decirlo. Carl Jr. se abrió el Mazatlán, y Emily era de que todos los días quería estar comiendo en el Carl Jr. por los juegos que tenía. Entonces un día que estábamos ahí, sentado yo en una butaca ahí, en un sillón, llegó una mujer en andadera y se me puso por un lado, dando pasitos. Yo estaba, mi cabeza estaba agachada frente a la mesa, y cuando esta mujer se pone a un lado de mí, luego llega otra mujer al otro lado, y aquella mujer me dice: ¿se acuerda de mí? Cuando ella me dice: ¿se acuerda de mí?, yo levanto mi mirada y lo único que le dije es: sí, oré por tus manos, le dije. Sí, me dijo, y esta mujer es mi madre. Pero ¿qué creen? Mi sorpresa no fue que la parapléjica se haya levantado, porque yo le dije: tienes que ir a la iglesia a dar testimonio de lo que Dios hizo. Pero lo que le quiero dar testimonio no es eso, me dijo. Lo que le quiero decir es que por 28 años yo profesé la doctrina de los testigos de Jehová, y ellos me habían dicho que los milagros no existían, que el único Dios era Jehová y que Jesucristo era una mentira. Pero cuando usted oró por mis manos y me dijo: en tus manos ve el milagro, y en el nombre de Jesucristo vas a declarar el milagro sobre tu madre se va a levantar. Cuando yo llegué, le tomé los pies a mi madre y yo le dije: en el nombre de Jesucristo te vas a levantar, madre, porque en mis manos está el milagro. Aquella mujer empezó a moverse y los médicos no saben cómo pasó, pero ahora puedo decir que tuve un encuentro con el verdadero Dios, y puedo decir que Él realmente está vivo y existe y hace milagros. Un encuentro con Dios cambia tu vida.
Un encuentro con Dios cambia tu familia. Un encuentro con Dios cambia tu destino. Un encuentro con Dios te transforma para siempre. Aquella mujer conoció al verdadero Dios. Por eso hoy te quiero decir, tú necesitas tener un encuentro con Dios. Y hoy estás aquí. Ya pagaste, ya invertiste, ya llegaste acá, ya pudiste dejar al viejo. Y ahora Dios te va a bendecir. Y voy a hablar de algunos personajes de la Biblia, a ver con cuál te identificas tú. Primero voy a hablar de Job. Este hombre era un hombre recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Esos que decías tú, no le veo nada malo a este hombre. Y cuando Job estaba en la cúspide de su vida, resulta que le quitaron todo lo que tenía y fue probado por Dios. Porque Satanás fue un día y se reunió con Dios y los hijos de Dios. Y el Señor le hace esta pregunta y le dice: ¿de dónde vienes? Anduve por Argentina visitando a las hermanas apostólicas, viendo a ver qué hacían. Entonces dice: ¿ya consideraste a mi siervo Job? Y el Señor se levantó el cuello: varón recto, ese es mi hijo, dice, temeroso de Dios y apartado del mal. Y luego dice Satanás: pues cómo no te va a adorar Job, pues cómo no va a ser recto, pues cómo no va a ser justo si lo tiene rodeado de riquezas. Y ahí empezó la mayor prueba de Job. Piel por piel, le dijo el Señor: quítale lo que tiene. Y él se seguía parando el cuello: y verás de qué está hecho este hombre. Conocemos la historia. Yo quiero decirle algo, hermanos. Job no se explicaba lo que estaba pasando. Job no tenía explicación lo que él estaba viviendo. Yo creo que tal vez Job nunca supo por qué pasó esto, pero para testimonio de nosotros eso fue escrito. Siendo un hombre justo, siendo un hombre recto, siendo un cristiano que siempre va a la iglesia y cumple y sirve y da sus diezmos y siempre estaba presto para ayudar, ¿por qué le tuvo que pasar todo esto? Llegaron sus amigos y le dijeron: algo malo has de haber hecho, Job. Y Job empezó a contender y empezó a ver y empezó a buscar el porqué de esto. Pero a pesar de todo, él decía: Jehová dio y Jehová quitó. Siga siendo el nombre de Jehová bendito. No me explico por qué me está pasando esto. No sé por qué me está pasando esto, pero yo sé que mi Redentor vive, decía él. Y aún mi carne esté deshecha, yo he de ver a Dios, y estos ojos lo verán y no otros. Esa era la convicción de Job. Y después de que pasó el proceso, después de que su propia mujer le dijo: hombre, Job, maldice a tu Dios y ya muérete. Mira, ve cómo está con esta sarda maldita. Como una mujer cualquiera has hablado, le dijo. Pero ¿qué pasó? Después de todo el proceso, el Señor le restituyó a Job lo que le habían quitado. Y una vez que él pudo ver la mano de Dios, no nada más en la prueba, sino que ahora vio el poder sobrenatural, que desde que le había quitado cualquier cosa, el Señor se lo había multiplicado por 2. Y entonces dijo:
Ahí, cuando él había pasado ese momento de dificultad, ese momento de crisis, empezó a decir: por tanto yo hablaba lo que no entendía, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Cuando tú estás pasando por el valle de la desesperación, tú no sabes por qué lo estás pasando, pero tú te tienes que apropiar de la promesa que ese valle es de pasadita, que no te vas a quedar para toda la vida, que Dios está contigo, que en cualquier circunstancia y en cualquier situación el Señor de Job es el mismo Dios tuyo. Por eso, a pesar de que era un hombre próspero, de que era un hombre justo, de que era un hombre que prosperaba, de que era un hombre que nunca habló mal de su Dios, pasó por un proceso. Pero ese proceso fue para que supiera quién era su Dios. Por eso hoy te digo a ti, si estás pasando por un momento de dificultad, es la única manera de darte cuenta quién es tu Dios y de dónde te va a sacar el Dios que tú alabas. Había otro hombre llamado Pedro que tuvo un encuentro real con Dios. Este hombre, la palabra de Dios dice, cuando él tuvo la revelación del misterio de que el Señor Jesús, cuando les pregunta a sus discípulos: la gente, ¿quién dice que soy yo? Oh, pues empiezan a decirle, unos dicen que eres el último de los profetas, otros dicen que eres Elías, otros dicen que eres... Y empezaron, y luego el Señor dice: y vosotros, los que andan conmigo todos los días, ¿quién decís que soy yo? Es ahí donde Pedro levanta la mano y dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y el Señor en automático voltea y le dice: bien lo has dicho, Simón, hijo de Jonás. Simón significaba una vara que el viento doblaba. Pedro se levantaba un día con el pie derecho y otro día con el pie izquierdo. ¿Saben por qué la suegra se le enfermó? Por ver cómo maltrataba a la mujer. Este Simón era muy inconstante. Este Simón era muy cambiante, era muy efusivo, explotaba de coraje. ¿Recuerdan cuando agarró la espada del soldado y le cortó la oreja? Así era explosivo. Pero una vez que tiene un encuentro real con Dios, el Señor le dice: bien lo has dicho, Simón, hijo de Jonás, pero a partir del día de hoy ya no serás más Simón, a partir de hoy serás Pedro, que significa piedra. Ya no te vas a levantar como amanezca el dólar, ya no te vas a levantar como amanezcan las noticias, te vas a levantar con la firmeza y la seguridad de que hay un Dios que está haciendo algo en tu vida. Porque Él cambió su nombre. Voltea con la vecina y mírala. Y yo me acuerdo cómo llegaste a la iglesia, dile. Y ahora veo la mano de Dios. Inclusive hasta un poquito más bendecida te veo. Llegó toda maltratada y ahora es una hija de Dios. Llegó toda enlutada y ahora vive para el Señor. Llegó con la cara toda arrugada de amargura y ahora el rostro del Señor la hace hermosa. Porque cuando tienes un encuentro con Dios, te cambia el nombre. Gócese, dice la estéril, porque tendrá más hijos que la casada. Eso es lo que Dios hace. Cambia tu nombre,
cambia tu carácter, cambia tu imagen, cambia tu apariencia, cambia tu corazón, cambia tus pensamientos. Cuando tienes un encuentro con Dios, tu vida cambia totalmente. Ahí en la cuadra, en el bloque, ¿cómo le llaman acá? En el barrio, decían: ahí viene la leona. Y ahora dicen: mira qué gatita se ve. Pedro cambió porque tuvo un encuentro real con Dios. Mire, qué tan tremendo es el poder de Dios en la vida de un hombre. Siendo pescador, intentó pescar toda la noche con lo que él sabía. Y cuando Jesús toma la decisión de subirse a la barca, le habló al pueblo, a la multitud, y le dijo: Pedro, aléjate un poquito de la orilla. Y empezó a platicar con Pedro. Ahora le dijo: ¿sabes qué? Boga mar adentro. Te voy a enseñar el poder sobrenatural. Cuando Pedro lo ve caminar sobre las aguas, Pedro quiso hacer lo mismo que Jesús. Brinca, le dijo, atrévete. Y empezó a caminar, pero llegó el espíritu de duda y empezó a hundirse. Sálvame que perezco. Vea cómo el ser humano tiene su mente, tiene sus pensamientos, pero cuando tiene un encuentro con Dios, cambia su vida. Estando en la barca, el Señor le dice: Pedro, tira las redes. Señor, pero si toda la noche estuve haciéndolo y no saqué nada. Pero ahora, dice, lo haré en tu palabra. Cuando usted tiene un encuentro real con Dios, deja de ser su inteligencia y empieza a tener la sabiduría de Dios. Deja de guiarse por sus emociones y empieza a ser guiado por la voluntad de Dios. Cuando usted empieza a cambiar sus oraciones y empieza a decirle: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a mí tu reino. Cuando usted le dice: venga a mí tu reino, usted le está diciendo: el reino de Salvador, Padre, lo hago a un lado y que se establezca tu reino en mi vida. El reino de Estela lo hago a un lado y se establece tu reino. Cuando usted empieza a depender totalmente de Dios, la vida entonces cambia. Echó las redes en el nombre del Señor y empezó la pesca milagrosa. Pero ¿qué cree? Fue tan grande el cambio que tuvo Pedro que al llegar a la orilla se olvidó de la mejor temporada de su vida. Se olvidó de que tenía una empresa naviera de pescadores. Se olvidó de que tenía un gran logro en esta tierra. Y el Señor le dijo: así como lo viste, le dijo, ahora te voy a hacer pescador de hombres. Y le siguió al maestro. Hay otro hombre llamado Zaqueo en la palabra de Dios. Este hombre era jefe del banco de los tributos públicos, los que cobran impuestos hoy en la actualidad. Este era un hombre corrupto en aquellos tiempos. La palabra de Dios dice que cuando el Señor iba llegando a la ciudad de donde estaba Zaqueo, antes de llegar a la ciudad, el Señor hizo un gran milagro en la vida de un hombre que nadie había podido ayudar. Y aquel hombre entró corriendo: Jesús me hizo libre, Jesús me sanó, Jesús me cambió. Y cuando él gritaba, Zaqueo dejó la mesa de los impuestos y dijo: yo quiero conocer a ese Jesús. Pero Zaqueo sabemos que tenía un gran problema, era muy pequeño. Y fue y se subió a aquel sicómoro. Y cuando corre a aquel sicómoro para conocer a Jesús, Jesús ya tenía planes para él. Jesús lo conocía de nombre y sabía que había en su corazón.
Por eso cuando usted viene acá, el Señor ya sabe por qué la trajo. El Señor sabe que usted necesita tener un encuentro con Dios. Aunque haya sido muy justa como Job, aunque haya tenido buenos números en la iglesia, aunque haya tenido tal vez su carácter medio fluctuante como Pedro, el Señor conoce su nombre. Y cuando Él está frente a Zaqueo, le dice: Zaqueo, bájate de ahí, porque es necesario que hoy entre a tu casa. Por eso yo le decía ayer, el que usted haya venido acá no fue de vacaciones, ni vino de paseo. De pasadita va a disfrutar el mate con las hermanas, de pasadita va a disfrutar un momento agradable en compañía de ellas, pero realmente vino acá porque Dios quiere tener un trato con usted. Dios quiere hablar personalmente con usted. Donde nadie puede entrar, ahí quiere entrar el Señor. Ahí donde nadie te puede tocar, ahí Dios te va a tocar. Aunque seas como Naamán, por fuera tengas muchas estafetas y hasta estrellas, coronas, buen chaleco, lo mejor, pero cuando estás en tu recámara secreta y te quitas todo lo bueno que tienes, tienes lepra. Algo hay en tu vida que nadie más conoce, solamente el Señor Jesucristo. Y hoy Él te está diciendo lo que le dijo a Zaqueo: es necesario que yo entre a tu casa, entre a tu corazón, entre a tu mente, entre a tus emociones. Un encuentro con Dios. Este hombre que era pecador, que era un perdido, cuando tuvo el encuentro con Cristo, le cambió la personalidad. ¿Y sabe qué hizo después de que el Señor Jesucristo estuvo platicando con él? Se levantó de la mesa, abrió la caja fuerte y sacó la mitad de sus bienes y le dijo al Señor: lo entrego para que le den a los pobres. ¿Cómo un hombre tan avaro, un hombre que solamente quería dinero y más dinero y más dinero? Y todavía fíjense lo que dice: y si a alguien he defraudado, le regreso 4 veces más de lo que le quité. Eso es lo que Dios hace en la vida de una persona. Aunque Jesús era criticado porque había entrado en la casa de un perverso, aunque Jesús era criticado porque había entrado en la casa de un perdido, Jesús dijo: este hombre vale más que todo el oro del mundo. Y no me importa que digan lo que digan. Hoy le dijo: ha llegado la salvación a tu casa, por cuanto tú también eres hijo de Abraham. Y aquel hombre que no tenía esperanza, aquel hombre que era un perdido, aquel hombre que era un perverso, tuvo un encuentro con Dios y su vida fue transformada y su generación fue cambiada. Imagínense a María Magdalena cuando iba a ser apedreada. No tenía esperanza, no tenía posibilidad de que alguien le hiciera justicia. Yo siempre me he preguntado, si la ley decía que esta mujer tenía que morir porque fue hallada en adulterio, lo que yo me pregunto: ¿y dónde está el hombre con el que fue hallada en adulterio? Porque a él no lo iban a apedrear, nomás a la mujer. Claro está que no tenía María Magdalena ni madre, ni padre, ni perro que le ladre. Estaba solita y no había quien diera algo por ella. Pero cuando está ahí a punto de ser apedreada, aparece el Rey de Reyes y levanta su mano por ella. A partir de ahí esa mujer cambió de dirección. De haber sido una perdida, una trepadora, rompehogares y todo lo que usted le quiera poner, tuvo un encuentro con Dios. Y qué tremendo es el encuentro que tuvo esta mujer, porque fue la primera que supo
que nuestro Dios estaba vivo. Fue de las que llegaron corriendo primero de mañana a querer aromatizar el cuerpo del maestro. Y cuando llegan allá, le preguntan al hortelano: hortelano, dime dónde lo pusiste. No está aquí porque ha resucitado. El encuentro que tuvo aquella mujer con Dios le permitió ser una primicia de ver que el Rey de Gloria se había levantado con poder y ahí había derrotado a la misma muerte. Tener un encuentro con Dios cambia todo. Por eso hoy te quiero invitar a que tengas un encuentro con Dios. Si has sido una cristiana de domingos, o me atrevo a decir que a lo mejor eres una cristiana mesera, que va una vez al mes a la iglesia y nomás van para que no la borren de la lista, pero nunca haces nada por tu Señor. Nunca haces nada por tu maestro. Nunca haces nada, nunca predicas, nunca promueves, nunca dices: Dios, ¿de dónde te sacó? Tal vez es porque tú necesitabas tener un encuentro con Dios. Hay mucho cristiano que solamente fue bautizado, pero hasta el día de hoy sigue siendo el mismo perverso de hace años. Sigue siendo la misma mujer habladora de hace 10 años. Y el problema es que el pastor la bautizó con la boca cerrada y la lengua no se redimió. Pero hoy, hermana, que estás en este lugar, yo no tengo la menor duda de que el Señor Jesucristo te trajo aquí para quitarte ese dolor, para quitarte esa tristeza, para quitarte esa amargura y para que conocieras el poder sobrenatural de aquel que te formó y que te dio vida. Porque desde antes de que tú estuvieras en el vientre de tu madre, Dios tiene propósitos para ti. Desde antes de que este mundo fuera formado, el Señor ya puso su mirada en tu vida. Por eso estás en este lugar. Dios quiere hacer algo en tu vida.